Ciencia curativa germánica. Ciencia curativa germánica. Sanar es posible cuando comprendes el sentido biológico de las enfermedades, las situaciones y emociones que la originan. Te acompaña en esta hora Dr. José Antonio Galicia González, especialista en nueva medicina germánica. Especialista en nueva medicina germánica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un verdadero gusto y placer compartir una emisión más, una transmisión más de su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor Dr. José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer. Cabina, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te atendió la semana? Muy bien, qué bueno, me da gusto saludarte. Gracias a todos los amigos que nos siguen semana a semana, que nos ya comparten, nos mandan likes, nos mandan saludos. Es muy grato saber que ya cada vez es más grande el número de gentes. A ver si nos pasa un reporte de dónde nos escuchan para mandarles saludos. Recuerde que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista. El teléfono de contacto 01-222-240-7482. Nuestro correo electrónico para que nos mande alguna pregunta o alguna situación relacionada con una enfermedad es 01-222, el teléfono, el correo es biomédica, con B de bueno, biomedicalt@hotmail.com. Facebook José Antonio Galicia González. Y recuerde también que estamos dando consultas vía Skype para todos aquellos que nos quieren, no pueden salir, no pueden acercarse, viven en otro país. Estamos dando consultas. Saludos a varias partes de Estados Unidos. Estamos dando consultas a algunos paisanos. Hay un chico que al ratito platico su caso, que nos da gusto. Nos da gusto que día a día tenga una visión diferente la gente y se atreva a encontrar o a buscar soluciones. El día de hoy vamos a hablar de enfermedades de los ojos. Vamos a platicar algunas situaciones, diferentes tipos de patologías que podemos entender a los ojos o a la luz de la nueva medicina germánica o de la ciencia curativa germánica como el doctor Hammer propone hacerlo. Vamos a hacer un breve recordatorio de las 5 leyes biológicas para entender lo que vamos a decir. Recordemos que hace más de 175 años aparece en la historia de la medicina un médico llamado Rudolf Virchow. El doctor Virchow postula que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Omnis an pathologiam pathologiam cellula. Y es precisamente, se conoce hoy en día como el padre de la patología celular. De manera que toda la ciencia se vuelca a encontrar por qué enferma la célula. La microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la microbiología, todas las ciencias. Y intentamos dilucidar, intentamos ver por qué enferma. En ese contexto de nueva información, en ese contexto de nuevo pensamiento de la patología celular, aparecen todas las especialidades que conocemos. La neurología, la psiquiatría, la psicología, la endocrinología, la neumología, gastroenterología, urología, ginecología, nefrología,
hematología, oncología, dermatología, de manera que aparecen todas las especialidades y subespecialidades ahora. Esto hace que se pierda el contexto integral o totalitario del ser biológico o del ser humano y se vea como parte de una estructura en el que hay que analizar sus partes y no el todo. Se pierde la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Y cualquier enfermedad, desde la A a la Z, uno cree que el proceso de enfermedad está donde está la molestia. En realidad el cerebro no tiene nada que hacer ahí, la psique menos. La psique la ve el psicólogo, el cerebro lo ve el neurólogo o el psiquiatra. De manera que ha perdido toda integralidad. El holismo se pierde, holos total. No es sino hasta que algunos pensadores empiezan a variar. Recordemos que 4 siglos atrás, ya Hipócrates, el padre de la medicina, decía: nunca cures un cuerpo sin antes haber curado su mente. También otro de sus grandes pensamientos era: qué lejos estamos de saber que la alegría, el dolor y los lamentos, la alegría no tiene otro origen sino el cerebro. Entonces, para él era importante esto. Solamente si la enfermedad tiene un problema de tipo motor, se queda sin caminar, pensamos que el cerebro está involucrado en ese proceso. Pero en realidad solamente es ahí cuando nos damos cuenta de que está el cerebro. Déjenme decirles, si hay médicos que nos escuchan, todas las personas que nos sintonizan, que no existe la posibilidad de que una enfermedad no esté en correlación con el cerebro. Todas y cada una de las funciones del organismo tienen que ver con el cerebro. Todos y cada una de las funciones propias de un órgano, la fisiopatología de un órgano, tiene que ver desde el cerebro. La bioquímica de un órgano tiene que ver con el cerebro. La histología, la patología de un órgano, tiene que ver con el cerebro. Llega Hammer y se da cuenta que a través de la experiencia, una medicina empírica, hoy inclusive aceptamos que hay una medicina basada en evidencias y es un poco lo que hoy está ganando terreno. Es decir, que en base a 5, 10, 15, 50 pacientes y existe la evidencia de que sucede así, podemos virar y cambiar de sentido. Pero para Hammer no fueron 50, no fueron 500. Más de 40,000, más de 50,000 pacientes. Y todos al 100% se cumplen sus 5 leyes biológicas. De manera que este descubrimiento lo hace llamar nueva medicina germánica. Hoy propone un nuevo término, se llama ciencia curativa germánica, que es como se ha nombrado este programa. Y todo descubrimiento científico tiene un sustento que lo valida, tiene un sustento que lo soporta, que le da cimientos, que permite a través de correlacionar normas, reglas, en este caso son leyes, las que sustentan la nueva medicina germánica. Son 5 los pilares de la nueva medicina germánica. La primera ley le llama la ley férrea del cáncer. Férrea se refiere a hierro, porque es inquebrantable, indestructible. Se repite en el 100% de los pacientes que se desea investigar. La nueva medicina germánica, con su primera ley, cambia y rompe todos los paradigmas que hasta el día de hoy se habían establecido.
y dice que todo proceso de enfermedad, incluyendo el cáncer, inicia a partir de un DHS, un síndrome Dirkhammer. Para aquellos que nos están escuchando por primera vez, un síndrome Dirkhammer es un choque o un shock biológico. Este shock biológico tiene tintes biológicas, porque este conflicto, este impacto, también afecta a los animales. También el mismo lenguaje se ocupa en los animales, y por esta misma razón enferman. Y no solo hoy se ha extendido a los animales, Hammer, y hemos visto, constatado, que se puede extrapolar a toda la naturaleza viviente. Estas reglas biológicas existen a través de los miles de años en los que ha evolucionado la especie. Este DHS, este síndrome de Dirkhammer, tiene que tener 3 características para que este DHS genere un programa. Tiene que ser sorpresivo, es decir, no lo esperaba, nos toma totalmente desprevenidos. Él dice, nos toma con el pie equivocados, distraídos, no lo esperábamos. Altamente dramático, altamente impactante. Puede que para la persona que lo vive sea muy dramático y a los ojos de los demás no. Puede ser subjetivamente dramático y no compartido. Se guarda en aislamiento, no se comparte, se lo traga. Y lo puede estar machacando, rumiante día y noche. Este conflicto que se guarda en aislamiento puede que los demás se hayan enterado. Por ejemplo, que me quede sin trabajo. Pero no saben si quien ocupó mi puesto es un familiar del jefe que no tiene estudios y que no solo no tiene estudios, no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento, y uno se siente desvalorizado. No sabe si esa pérdida de trabajo es porque me corrieron, me evidenciaron, no saben si ese fue conflicto de territorio, fue conflicto de desvalorización, o sea, no saben cómo viví de parte mía esa situación conflictiva. Pueden enterarse del conflicto, pero no de todo lo que yo viví. Eso es lo que se guarda en aislamiento. Este DHS impacta de manera sincrónica, al instante, en la fracción de segundos que golpea a la psique, esta al cerebro y el cerebro al órgano, en el cual hay un cambio, una modificación. En el órgano pueden crecer las células, dependiendo del tipo de órgano y tejido embriológico, pueden disminuir las células o puede parar su función. Ejemplo de una fase activa, un miedo a morir, hay un cáncer de pulmón, hay un crecimiento de las células pulmonares. En la quinta ley habla del sentido biológico, del por qué o el para qué, de que es un programa especial, sensato, inteligente, que tiene la madre naturaleza para salvaguardar una situación inesperada. Y ese miedo a morir nos hace que crezcan las células alveolares para jalar más aire, capturar más aire, que representa la vida. En la fase de solución aparece la llamada tuberculosis, acá hay cáncer de pulmón por miedo a morir, acá uno resuelve el conflicto y acá aparece decremento con ayuda de Mycobacteria tuberculosa, llamada tuberculosis. Ahora podemos entender por qué infinidad de pacientes que se le da un diagnóstico aparece la llamada metástasis a pulmón, o al paciente que le dicen tiene SIDA, aparece la llamada después X tiempo tuberculosis, porque tuvo miedo a morir. Esa es la primera ley férrea. Y Hammer se da cuenta que en el cerebro, al momento del DHS, al momento del impacto, al unísono, tanto psique, cerebro y órgano se modifican,
aparece un cambio en el parénquima cerebral llamado foco de Hammer, que son círculos concéntricos en forma de diana. Estos círculos es como si usted dejara una piedra caer en un estanque de agua y se formaran ondas. Cuando el conflicto es resuelto y pasa a la fase vagotónica, aparecen que se van difuminando, se van perdiendo estas líneas y aparece una inflamación del interior del foco y por fuera del foco. Le llamamos edema intrafocal, edema perifocal. Y sabemos ahí que ya está en fase de solución. Esa es la primera ley. La segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un evento, es un suceso bifásico de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto, a la que le llama conflictolisis. Lisis significa disolución, degradación. Entonces, la degradación, la solución del conflicto. Él explica que existe, cuando no tenemos DHS, un equilibrio. Ese equilibrio se llama normotonía. Esa normotonía es un ciclo día, vamos a imaginar una recta con valles y crestas. Valle es día, cresta es noche. Día, noche, día, noche, día, noche. Ese ciclo es ininterrumpido. Día, noche aparece en la salud, en el equilibrio. Es el perfecto equilibrio de la salud. Este equilibrio se rompe al momento de llegar el DHS. El momento que llega el DHS y se rompe este equilibrio, permanece en una fase activa del conflicto, en una fase de día permanente, en una fase de estrés permanente, en una fase de simpaticotonía, porque en el día está la simpaticotonía y en la noche está la vagotonía. Este ciclo exactamente se repite, día, noche, día, noche. Y esto se rompe y queda en una fase activa de conflicto, en una fase de simpaticotonía permanente. Esta fase de simpaticotonía permanente también se le llama fase activa del conflicto o fase fría. ¿Cómo saber que estamos ahí? ¿Cómo saber que en la fase activa del conflicto a nosotros nos es importante deducir cuándo estamos ahí? Obviamente hay un estrés emocional a nivel psíquico y hay una ocupación constante del conflicto. Hay un pensamiento repetitivo. A nivel vegetativo se extiende el ritmo del día, hay insomnio, vamos a decirlo, queda sin poder entrar la vagotonía. Desde luego que hay falta de apetito, y al haber falta de apetito hay bajo peso, hay taquicardia, ritmo acelerado, hay aumento de la presión arterial, hipoglucemia, náuseas, manos y pies fríos, hay escalofríos y puede haber una diaforesis fría. Es importante porque también en la vagotonía hay diaforesis. De manera que estos síntomas nos permiten entender en qué fase estamos. Hay incremento de la tirosina, de la ACTH, del cortisol, de la adrenalina. A nivel del cerebro se aparecen los llamados focos de Hammer. El tamaño del foco va a estar determinado por la intensidad del conflicto y la duración del mismo. Y a nivel del órgano va a haber multiplicación celular en el cerebro antiguo, es decir, en el tallo cerebral y el cerebelo. Y va a haber decremento celular
en la médula cerebral y en la corteza cerebral, y o va a haber paro en la función. De manera que esta es la fase de estrés permanente, fase activa de conflicto, fase de día permanente, fase de simpaticotonía, fase fría, hasta la solución del conflicto. Una vez que llegamos a la conflictólisis, a la solución del conflicto, veo una fase nocturna alargada, vamos a decir una fase de noche alargada, una fase de vagotonía, dividida en dos, una fase vagotónica A, un pico de simpaticotonía, una fase de vagotonía B, y después regresamos a la normalidad, a la normotonía. En la fase vagotónica, también se le llama fase posconflictolítica, A y B, y este pico de crisis se llama crisis epiléptica, crisis epileptoide parecidas a las epilépticas. En realidad es una epicrisis, epi es pico, un pico crítico o un pico de crisis. Es importante entender que esta fase vagotónica es la fase llamada de curación. Y tanto hay síntomas en la fase o enfermedades en la fase de conflicto activo como los hay en la fase de vagotonía. El doctor Hammer dice, si pudiéramos enumerar una lista de medicina interna de la A a la Z y pudiéramos ponerle un número y ejemplo, obtendremos 1000 enfermedades, 500 estarían en la fase simpática y 500 estarían en la fase vagotónica. Es de importancia vital saber en qué fase se encuentra la persona, si está en la fase de conflicto activo o si está en la fase vagotónica. Las dos son complejas. Obviamente se siente uno mucho más equilibrado, seguro, con la posibilidad de seguir adelante en la fase vagotónica. Sin embargo, también tiene sus bemoles, también tiene sus momentos que pudieran ser críticos para el paciente. ¿Cómo saber que estamos en la fase posconflictolítica o vagotónica? Hay una sensación de bienestar, de alivio, de tranquilidad, ya no hay estrés. Hay una vagotonía constante, una extensión del ritmo de la noche. Hay mejor sueño, pero a partir de las 5 de la mañana, cuando sale el sol. Porque recordemos que son ritmos biológicos, códigos biológicos, programas biológicos. El animal, cuando está lastimado, normalmente no duerme en la noche. A partir de que sale el sol, duerme con más profundidad para reparar, pero está mucho más atento en el día de poder escapar, saber a dónde ante un peligro. Por eso se puede relajar. Y cuando está lesionado, por decirlo así, en fase vagotónica, enfermo, le es difícil conciliar el sueño. Desde luego hay una gran fatiga, una debilidad extrema. Es muy probable que haya aumento de peso, ya sea porque está empezando a comer mejor o por el acúmulo de líquido, por los edemas que se puedan tener. Recordemos que el edema es beneficioso. La fase PCLA es fase edemática o inflamatoria. Y también se inflama el órgano como se inflama su correspondiente zona del cerebro. Hay ritmo cardíaco lento y bradicardia. Hay disminución de la presión arterial, hipotensión. Hay hiperglicemia, extremidades frías, fiebres, dolores, infecciones. Esto es importante saber porque nos vamos a dar cuenta qué está pasando en nuestro organismo. Va a haber disminución de la tirosina, de la ACTH, del cortisol, de la adrenalina. Va a haber un edema en el cerebro. Va a haber dolor de cabeza, mareo, visión doble, diplopía. Síntomas propios de la inflamación del cerebro. De manera que es importante que entendamos en qué fase estamos. A nivel del órgano, aparte del edema, va a haber, por parte del cerebro antiguo, que es el tallo y el cerebelo, que rigen al endodermo y al mesodermo antiguo, degradación tumoral con ayuda de hongos y micobacterias especializadas.
y la parte del cerebro nuevo, la médula del regido o compuesto por la médula del cerebro y la corteza cerebral, va a haber un incremento celular como mecanismo de reparación, de restitución, y muchas veces este crecimiento lo vamos a malinterpretar como un cáncer. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes, con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia, en su programa Ciencia Curativa Germánica, aquí en Om Radio, transmitiendo pura energía. Ciencia Curativa Germánica. El origen y sentido de todas las enfermedades. El origen y sentido de todas las enfermedades. Modificando la estructura de tu pensamiento. Om Radio. ¿Sabías que la ciencia curativa germánica es descubierta por el Dr. Richard Hammer? ¿Sabías que todo proceso de cáncer se puede entender bajo las 5 leyes biológicas? Escúchanos en nuestro programa de radio todos los viernes de 11 a 12 aquí en la estación Om Radio, transmitiendo pura energía. Om Radio. Códigos de enlace 222-249-4602. WhatsApp 2222-066120. Contáctanos. Ciencia Curativa Germánica. El origen y sentido de todas las enfermedades. El origen y sentido de todas las enfermedades. Muy bien, regresamos con ustedes después de esta pequeña pausa y estamos platicando de las 5 leyes biológicas. Estamos platicando de la segunda ley. La tercera ley es el sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos. Habla de la correlación entre el conflicto biológico, la zona del cerebro en la cual está relacionado, o qué área del cerebro impacta ese conflicto biológico, en qué área tiene su relé, y esa área del cerebro, qué tejido embriológico rige, ese tejido embriológico a qué órgano pertenece, cómo se comporta en la fase activa de conflicto, cómo se comporta en la fase de curación, y cuál es el sentido de todo este proceso. La cuarta ley habla del sistema ontogenético de los microbios, habla de los hongos, las micobacterias, las bacterias y los virus. Explica, pues, que hemos creído que estos microorganismos son responsables de la enfermedad. Desde Pasteur, que se considera la segunda revolución en la medicina, y que en realidad solo hemos apagado, solo hemos suprimido, solo hemos cortado, solo hemos suspendido la fase de vagotonía.
de esta manera nos da una visión clara de que los microbios son apatógenos, es decir, no son responsables de la enfermedad. Obviamente, como estuvieron presentes en el proceso de vagotonía, porque además todos, sin igual excepción, están presentes en la fase de vagotonía, todas las infecciones, pues a alguien teníamos que echarle la culpa. Pero en realidad él descubre que los organismos, los microorganismos son obreros, barrenderos, amigos, degradan, construyen, edifican, degradan un proceso tumoral, construyen la reparación de una úlcera y están presentes ahí y siempre sin ninguna forma de equivocación a través del cerebro como una orden. Si estos ya no son útiles, los manda a un lugar donde no hagan daño. Y la quinta ley habla del sentido biológico, del por qué, el para qué, cuál es el sentido biológico de que suceden estos programas. La madre naturaleza no es una equivocación lo que nos pasa, no genera una equivocación, no hay sistema inmunológico como lo hemos visto hasta ahora, no se va a pasear, no echa huelga, más bien lo habíamos interpretado como un sistema de guerra, de defensa, de equilibrio. El equilibrio siempre está y se rompe con el DHS. Y cuando entramos en la fase de estrés entra una parte de enfermedad. Viene la fase de vagotonía, entra otro proceso de enfermedad. Y en realidad los microorganismos nos vienen a ayudar, a apoyar. Estos son nuestras verdaderas defensas, los microorganismos. Bueno, nos están escuchando desde Santiago de Chile, Costa Rica, Dallas, Nueva York, Montreal, Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, Uruapan, Ciudad de México, Toluca. Si sigo no voy a terminar. Gracias, de verdad, les mando un enorme abrazo. Es un verdadero gusto que nos sintonicen de todos estos lugares. Y como ya vamos a hablar de los ojos, tenemos al iris. El iris pertenece a un tejido embriológico que se llama endodermo, controlado por el tallo del cerebro, el tronco del cerebro, y el iris se desarrolla a partir del intestino delgado, musculatura lisa, peristaltismo. Tiene que ver con un conflicto biológico de no ser capaz de atrapar o de deshacerse del bocado, luz. En la fase activa del conflicto, el iris tiene un crecimiento. Al ser endodérmico, va a haber una proliferación celular. Y en la fase de vagotonía o en la fase postconflictolítica va a haber una degradación de las células adicionales. Por lo que tanto vamos a encontrar la famosa tuberculosis de iris, también coloboma. Vamos a la retina. La retina es ectodérmica. Tiene que ver con un conflicto, algo o alguien, circunstancia amenazante por detrás y no puede ser sacudida, un miedo por detrás al que no podemos nosotros accesar. En la fase de conflicto activo hay un compromiso visual parcial y en la fase posterior a la solución del conflicto hay un edema entre la retina y la esclerótica. Por ese edema va a haber un desprendimiento de retina. Si hay recaídas de este conflicto de miedo por detrás o hay un síndrome de túbulos colectores, es decir, se suma un conflicto de colectores que por sí solo es no tan fuerte, tan intenso, porque lo que hace es retener agua, pero si ya hay un edema, en este caso en la retina, y se suma más edema, va a empeorar la situación. Va a complicarse. Entonces vamos a tener una situación difícil de resolver. En la fase postconflictolítica de la retina vamos a tener también la llamada miopía. Ver de cerca. Si el desprendimiento de retina es lateral en los lados,
Las recaídas repetitivas endurecen el área entre la retina y la esclerótica y como resultado el globo ocular se hace estrecho, produciendo vista de cerca. La hipermetropía, ver de lejos. Si el desprendimiento de retina es posterior, es decir, hacia atrás, y hay recaídas repetitivas, endurecen el área entre la retina y la esclerótica, como resultado el globo ocular se hace más corto, produciendo vista de lejos. Cuando la mácula se encuentra involucrada y hay una curación pendiente, puede producir degeneración macular. Desde luego que vamos a tener compromiso o pérdida de la visión central y con síndrome, la llamada degeneración macular húmeda. Yo tuve algo interesante. Yo tuve una llamada aquí en México. Hay ministerios públicos, son autoridades importantes, magistrados, y me habló un ministerio público. Hace un par de años atrás había tenido una mala experiencia, y entonces se le habla al ministerio público tal. No, si no hay una razón, dices que no quiere dar por qué. No le tomo la llamada. Y así me estuvo llamando hasta que, después de unas semanas en las cuales uno se siente amenazado, decidí tomar la llamada. Y resulta que la licenciada del Ministerio Público me hablaba para venderme un boleto, una rifa de beneficencia. Dije, bueno, pues pase por el dinero, si le compro el boleto, con tal de que no deje de molestar. Y así fue, pasó por una cantidad la persona, yo no le hice ni siquiera el saludo y resolví eso. Yo que lo viví lo puedo entender y lo puedo constatar. A veces es increíble. Venía manejando días después, entre el periodo de antes de resolver ese conflicto, con ese tema de amenaza por detrás. Y de repente empecé a tener visión borrosa. Pero después de resolver esa situación, perdí la vista en unos segundos. Yo no entendía. Bueno, sí, no entendía el momento, la fracción de segundo. Después recordé y me tranquilicé. Y efectivamente regresó la visión. Hoy tengo hipermetropía. De hecho, uso lentes. Y eso es apenas, no es algo anterior. Es importante aquí observar la lateralidad manual, madre, hijo o pareja. Si una persona diestra tiene miedo por detrás en relación a un tema con un hijo, por ejemplo, pelea por su custodia, este afectará la mitad derecha de la retina. Si una persona zurda tiene un miedo por detrás en relación a un tema con un hijo, este afectará mitades izquierdas de las retinas. Si una persona diestra tiene miedo por detrás en relación con un tema con su pareja, esta afectará la mitad izquierda de la retina. Y una persona zurda, la parte derecha de la retina. El cuerpo vítreo tiene que ver con un conflicto de alguien. El depredador está amenazando por detrás. Está detrás de nosotros. Fase activa de conflicto, va a haber opacidad parcial del cuerpo vítreo. En la periferia del ojo va a ser una visión en túnel, una visión de túnel. Fase posterior a la solución del conflicto, continúa la opacidad. En epicrisis va a haber un ataque de glaucoma, causado por la presión del edema del cuerpo vítreo durante la epicrisis. Y la fase posterior a la conflictólisis B se aclara la opacidad, la opacificación. ¿Cuál es el sentido biológico? Viene la amenaza por detrás, me hace una visión en túnel, salgo disparado, quitándome la amenaza por detrás. Es un programa inteligente que la madre naturaleza tiene para salvaguardar nuestras necesidades. La córnea, la lente, la conjuntiva están controlados por la corteza sensorial. Hay que observar la lateralidad manual, madre, hijo, pareja. Conflicto de separación visual, perder inesperadamente de vista a alguien.
Ese es el conflicto biológico que afecta a la lente, a la córnea y a la conjuntiva. Lente, conflicto de separación visual severo. Córnea, conflicto de separación visual moderado. Conjuntiva, conflicto de separación visual leve. Conjuntivitis. Fase activa del conflicto, ulceración de lente. ¿Cuál es el sentido biológico? Mejorar la visión. Fase posterior a la conflictolisis. En la lente, proceso de reparación, la cual causa opacificación del lente. Curación pendiente lleva al desarrollo de catarata. Córnea, opacificación de la córnea, inflamación de la córnea. Conjuntiva, pues va a aparecer la conjuntivitis. Musculatura extrínseca del ojo. Miedo motor específico localizado. La musculatura extrínseca del ojo controlada desde la corteza motora. Conflicto biológico, no quiero mirar ahí o ser incapaz de mirar ahí. Fase activa de conflicto, parálisis de los músculos del ojo. Va a haber estrabismo convergente. Fase posterior a la solución del conflicto, regresa la función muscular. Y el nervio abducens, sexto par craneal, corre a lo largo de los sitios de control cerebral de los túbulos colectores del riñón. Cuando hay túbulos colectores renales izquierdos, el ojo izquierdo, o túbulo colector renal derecho, ojo derecho, el impacto en el sitio del cerebro del control de los túbulos colectores, es decir, un conflicto de existencia-abandono, va a retraer el globo ocular hacia los lados, hacia afuera o lateralmente, y vamos a tener el estrabismo divergente. Yo me acuerdo que tenía un amigo, tengo por ahí un amigo que no he platicado, lo conocí. Él tenía una protusión, salido el globo ocular, un estrabismo divergente. Y platicando, él me confiesa que todo esto se da cuando sin querer abre la recámara y ve sin querer, sin poder evitar, la relación sexual entre sus padres, siendo un niño. Conflicto de no quiero mirar ahí, conflicto de ser incapaz de mirar ahí. Después aparece esto. Hoy tengo un chico en Estados Unidos que tiene 11 años, desde los 8, empezó con miopía, 11 años. Ya la miopía, de alguna manera, es la fase posterior a la solución del conflicto, pero una de las cosas que dice Hammer es importante que conozcas tu conflicto para que no vuelvas a caer en él. Si en él no puedo regresar el 100%, se puede evitar agravar la miopía, agravar el astigmatismo. Entonces, la madre empezó a leer, es profesora, y me pidió que hiciera terapia con él. Desde luego que pues le dije que sí, empezamos. Y algo bien interesante, no les voy a contar nada fuera de una sesión de terapia, de platicar con el chico, de que me platique sus miedos, de que le ha impactado, que le ha conflictuado. Y después de indagar y sacar el DHS, lo primero que me dice la mamá después de verla de un tiempo, es que al siguiente día abandona la cama de los padres. 11 años estaba durmiendo con los papás. Y él tiene un pánico a que sus papás fallezcan, se mueran. Y estando en Estados Unidos no conoce a nadie. Entonces es un pánico bastante considerable. Al siguiente día se fue a su propia recámara a dormir, sin pedírselo. El que uno traiga estos conflictos toda la vida modifica nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestro actuar. Es importante sacar todo lo que traemos día a día. Con este mensaje me despido. No se guarde nada. Saque todo y resuelva su vida. Platíqueselo a su amigo, a su amiga, a su madre, a su esposa, a su esposo,
compártalo, no se lo guarde, no se lo trague. Con eso empezamos a romper estos ciclos de enfermedad. Me despido, les mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Este es su programa Ciencia Curativa Germánica. Recuerda que estamos en Puebla de Los Ángeles dando consulta presencial 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista. Teléfono 01-222-240-7482. El celular para WhatsApp 2221-400645. Del exterior de la República más 521-2221-400645. El WhatsApp solamente para urgencias o preguntas verdaderamente trascendentales. Se llena y no puedo contestarlo, y lo ocupo para los pacientes. Recuerden también que estamos dando consultas vía Skype y pónganse en contacto con nosotros, ya sea por teléfono o el correo biomédica con B de bueno lt@hotmail.com. Les mando un abrazo, me despido. Soy el doctor José Antonio Galicia González. En este es su programa Ciencia Curativa Germánica, aquí en la estación número 1 por internet, Om Radio, transmitiendo pura energía. Hasta la próxima. Ciencia Curativa Germánica. Empieza a sanar. Nos escuchamos